Hola, mi nombre es Denise Andrea Hernández Murillo, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y hoy les voy a hablar sobre mi producto integrador de aprendizaje de la materia de microbiología, que es un seminario de caso clínico del virus de la rabia, perteneciente a la familia Rhabdoviridae del griego bastón y al género Lyssavirus del griego locura. Primeramente tenemos nuestro caso clínico. Masculino de 8 años es llevado por su mamá a urgencias por presentar fiebre, náuseas, vómitos, pérdida del apetito y confusión. Como antecedentes de importancia se menciona que viven en una zona rural y hace aproximadamente un mes el pequeño fue mordido en el brazo derecho por un coyote del área, pero no hicieron nada al respecto. Fue hasta que el niño comenzó con los síntomas 2 días atrás que su madre decidió llevarlo a consultar. Temperatura 38.9 grados centígrados. Títulos de anticuerpos en muestras de suero y líquido cefalorraquídeo sin relevancia clínica. Diagnóstico: rabia. Agente causal: virus de la rabia. Por los síntomas, podemos deducir que el paciente se encuentra en una fase 2 o fase prodrómica de la enfermedad, de la que en un momento hablaremos más a detalle, así como de su posible tratamiento y la explicación del por qué los resultados del laboratorio salieron así. Primero que nada, el virus de la rabia es un virus simple con ARN monocatenario de sentido negativo que codifica para 5 proteínas en un virión con envoltura en forma de bala. De estas, la más importante es la glucoproteína G, que es una proteína de adhesión vírica que se une a la célula hospedadora y así los viriones se internalizan por endocitosis, además de ser la responsable de la aparición de anticuerpos neutralizantes más adelante en la enfermedad. Ya en el citoplasma, el virus se replica y después progresa por transporte exoplásmico retrógrado hasta la médula espinal, donde se vuelve a replicar en los ganglios raquídeos dorsales. Luego asciende hasta el sistema nervioso central y afecta áreas como el hipocampo, el tronco encefálico, los núcleos de la protuberancia y las células de Purkinje del cerebelo. Esto nos explica el porqué de los síntomas neurológicos que se observan en la rabia. A continuación, el virus se disemina a través de neuronas aferentes hacia lugares intensamente inervados, como lo son las glándulas salivales, la córnea, la retina, la piel del cuello y cabeza, entre otros. La rabia es una zoonosis clásica y por tanto se transmite por mordedura de un animal rabioso, más frecuentemente, a través de su saliva, por lo mismo que acabamos de mencionar, pero también puede adquirirse a través de la inhalación del virus suspendido en aire, en cuevas por ejemplo, gracias a los murciélagos, o en muy raros casos ha habido casos de transmisión persona a persona por tejidos trasplantados como en un trasplante de córnea. Por último, también se puede adquirir mediante inoculación a través de membranas mucosas intactas. Anualmente, el virus de la rabia ocasiona 55.000 muertes a nivel mundial y es más común en Asia y África debido a la abundante población de perros callejeros sin vacunar en estos continentes, además de la ausencia de programas de control. La rabia en sí la podemos clasificar en dos: rabia urbana y rabia salvaje. En la rabia urbana, el principal transmisor es el perro y suele ocurrir en países en vías de desarrollo, mientras que la rabia salvaje, el principal transmisor son los animales salvajes y ocurre en países desarrollados como Estados Unidos, que tienen excelentes programas de vacunación canina y por tanto los casos de rabia son en su mayoría por animales salvajes. México también tiene un buen control. De hecho, el último caso de rabia urbana sucedió en el 2005 y el último caso de rabia salvaje fue uno en el 2020 en Quintana Roo. Recordando nuestro paciente, sabemos que lo mordió un coyote, por lo tanto, el caso corresponde a un caso de rabia salvaje. Ahora mencionando algunos factores de riesgo, tenemos que se puede adquirir rabia por exposición laboral en el caso de los veterinarios y trabajadores de laboratorio que manejan el virus.
También lo pueden adquirir personas que viajan a áreas endémicas, individuos inmunodeprimidos que en general siempre tienen un riesgo mayor en muchas enfermedades, o también niños como nuestro paciente, pues estos suelen ser muy curiosos y les gusta convivir con animales. Como tal, ahora hablaremos de la enfermedad, en la que podemos decir que hay 4 fases. La primera es la fase de incubación, que suele ser asintomática, dura de 60 a 365 días, tiene un título bajo de anticuerpos y en esta el virus se encuentra en el músculo. El periodo de incubación depende de la proximidad de la mordida al sistema nervioso central y de la dosis infecciosa, pues mientras más cerca esté la herida del cerebro, más rápido llega, y lo mismo sucede con la dosis, mientras más alta, más rápido llega. La siguiente es la fase prodrómica, que tiene síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, cefalea, letargia y dolor en el lugar de la mordedura. Dura de 2 a 10 días, tiene título bajo de anticuerpos y el virus ya llegó al sistema nervioso central y cerebro. Es la fase de nuestro paciente, como ya habíamos mencionado. La siguiente es la fase neurológica, que se caracteriza por hidrofobia, que no es como tal un miedo al agua, sino que a los pacientes les duele deglutir agua y por lo tanto están deshidratados, y esto también se relaciona con los espasmos faringios. De aquí también podemos saber el porqué de la consistencia espumosa de la saliva en un animal rabioso, pues cuando no hay agua en el organismo, la saliva se torna con esta consistencia. También podemos ver en esta fase hiperactividad, ansiedad, depresión, descoordinación, parálisis, confusión y delirio. Este estado de confusión es lo que nos cambia el comportamiento del paciente, porque es muy bien conocido que se vuelven agresivos, pero como tal el virus no vuelve agresivos a los pacientes, sino que al estar confundidos están como en un estado de alerta constantemente y esto es lo que cambia su comportamiento. Esta fase dura de 2 a 7 días, tiene un título elevado de anticuerpos y el virus ya se diseminó a otros puntos. Debido al título elevado de anticuerpos, estos son detectables en suero y sistema nervioso central y es por eso que en nuestro caso clínico no se detectaron anticuerpos, pues nuestro paciente está en una fase prodrómica y los anticuerpos aparecen hasta la fase neurológica. Por último está la fase de coma, que viene acompañada de hipotensión, hipoventilación, infecciones secundarias y paro cardíaco. Dura de 0 a 14 días, persiste el título elevado de anticuerpos y el virus ya se diseminó. Después llega la muerte como consecuencia de todas las complicaciones. Ahora, siguiendo con el diagnóstico y tratamiento, pues se dice que la aparición de síntomas neurológicos en un individuo con antecedente de mordida por un animal acostumbra a confirmar el diagnóstico de rabia, pero desafortunadamente estos no aparecen hasta que es demasiado tarde para intervenir. Para detectar en sí la rabia con técnicas de laboratorio, se puede detectar el antígeno mediante técnicas de inmunofluorescencia directa o mediante detección del genoma por PCR de transcriptasa inversa. Estas pruebas son relativamente rápidas y sensibles y constituyen el método de elección en la actualidad. También, como ya mencionamos, se pueden medir los títulos de anticuerpo mediante ELISA en muestras de suero y líquido cefalorraquídeo, pero la gran desventaja es que los anticuerpos no aparecen hasta una fase avanzada de la enfermedad. Entre las muestras más utilizadas están las de saliva, suero, líquido cefalorraquídeo, biopsia cutánea de la nuca, biopsia cerebral o de autopsia y frotis de impresión de células epiteliales corneales, que son los sitios que ya habíamos mencionado que son de frecuencia a diseminarse los virus. Aquí en la izquierda también podemos ver esta imagen de color morado que nos muestra un corpúsculo de Negri.
Estas son inclusiones intracitoplasmáticas de agregados de nucleocápsides víricas en neuronas afectadas, y su descubrimiento supuso un avance en el diagnóstico de la rabia, y su detección fue usada por mucho tiempo hasta el desarrollo de los métodos diagnósticos modernos. Ahora, con el tratamiento, hay que recordar que si bien la rabia es 99% mortal, es 100% prevenible, por lo que es de suma importancia que todos conozcamos esta información. La primera medida protectora es el tratamiento local, que consiste en lavar inmediatamente con agua y jabón la mordedura durante al menos 15 minutos y, de ser posible, aplicar suero antirrábico alrededor de la herida. Después hay que acudir a tu centro de atención médico más cercano para proseguir con la inmunización, esto mediante la vacuna del virus inactivado en células diploides humanas vía intramuscular, con un esquema de 4 dosis en 2 semanas, en los días 0, 3, 7 y 14. El momento ideal para la aplicación de esta vacuna en sí es la fase de incubación, pues como ya vimos, esta tiene un periodo variable, puede ser corto, pero también puede ser muy largo, y esto nos da la oportunidad a que se desarrollen los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad. En nuestro paciente que está en fase prodrómica, tal vez se puede considerar que es algo tarde, pero hacer la fase número 2 igual se debe intentar aplicar la vacuna y hacer lo posible para que el niño no desarrolle la enfermedad. En cuanto a la inmunoglobulina antirrábica humana o suero antirrábico equino, es lo mismo que vimos en el tratamiento local, y esta es una solución concentrada y purificada de anticuerpos que se obtiene a partir de hemoderivados de individuos inmunizados con antígeno rábico, y lo que nos proporciona es inmunidad pasiva. Da como que ese tiempo necesario para que se desarrollen los anticuerpos de la vacuna, y o sea, no deja al paciente totalmente desprotegido, sino que le da anticuerpos en lo que el mismo paciente desarrolla sus anticuerpos propios. Por último está la prevención, que es muy útil para la lucha en contra de la rabia, y depende del control eficaz de la rabia en los animales domésticos y salvajes. Esto puede ser mediante esterilización para que no haya sobrepoblación canina, y obviamente programas de vacunación animal. En sí, eso es todo por mi parte. Espero que este seminario haya sido de mucha ayuda y que les haya gustado, y también agradezco mucho su atención.